El libro, TNT, de Claude Bristol, en el capítulo 10, hace referencia al escribir. En el segundo título, Plántelo en su mente, el autor habla de escribir, una y otra vez, lo que se desea. Si usted siente que eso, le ayuda a tener en claro, lo que desea, es otra manera de enfocar su pensamiento, sus ideas, y luego, nos habla de Marjorie Meis, una mujer exitosa en los negocios de San Francisco, y nos dice que ella, a diario, cada mañana, lee una declaración escrita. A continuación les dejo repeticiones de tal declaración, pero como siempre, recuerden, que es la repetición diaria, de este tipo de afirmaciones, pensamientos o declaraciones, lo que les reprogramará su mente, y los impulsará a sentirse confiados, inspirados, o intuitivos, ya sea que lo digan, lo lean o lo escriban, busquen el método que mejor los estimule. La cita en el libro, es la siguiente. Marjorie Meis, ha consentido que comparta con usted, su inspirada declaración. El éxito en los negocios. Rueguen a todas horas, sabiendo que las plegarias buenas, siempre reciben contestación. Todo, pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy, es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía, se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios, es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones, no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos, nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes, son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias, van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día, con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán, lo que acepto, como la acción adecuada. Conozco, que toda relación de la vida, se fundará, en mi capacidad de ver la obra de Dios, en mis actos, y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos, en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero, como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo, lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero, por haber procedido rectamente, en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios, cómo debe venir a mí, el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo, que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Todo, pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy, es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía, se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios, es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones, no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos,
nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes, son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias, van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día, con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán, lo que acepto, como la acción adecuada. Conozco, que toda relación de la vida, se fundará, en mi capacidad de ver la obra de Dios, en mis actos, y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos, en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero, como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo, lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero, por haber procedido rectamente, en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios, cómo debe venir a mí, el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo, que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Todo, pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy, es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía, se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios, es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones, no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos, nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes, son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias, van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día, con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán, lo que acepto, como la acción adecuada. Conozco, que toda relación de la vida, se fundará, en mi capacidad de ver la obra de Dios, en mis actos, y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos, en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero, como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo, lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero, por haber procedido rectamente, en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios, cómo debe venir a mí, el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo, que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Marjorie Meis. Rueguen a todas horas, sabiendo que las plegarias buenas, siempre reciben contestación. Todo, pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy, es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía, se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios, es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto,
siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán lo que acepto como la acción adecuada. Conozco que toda relación de la vida se fundará en mi capacidad de ver la obra de Dios en mis actos y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero por haber procedido rectamente en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios cómo debe venir a mí el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo que se nos dará de acuerdo a nuestras creencias. Todo pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán lo que acepto como la acción adecuada. Conozco que toda relación de la vida se fundará en mi capacidad de ver la obra de Dios en mis actos y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero por haber procedido rectamente en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios cómo debe venir a mí el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo que se nos dará de acuerdo a nuestras creencias. Todo pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía
se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán lo que acepto como la acción adecuada. Conozco que toda relación de la vida se fundará en mi capacidad de ver la obra de Dios en mis actos y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero por haber procedido rectamente en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios cómo debe venir a mí el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Marjorie Meis, rueguen a todas horas, sabiendo que las plegarias buenas siempre reciben contestación. Todo pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán lo que acepto como la acción adecuada. Conozco que toda relación de la vida se fundará en mi capacidad de ver la obra de Dios en mis actos y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero por haber procedido rectamente en todos mis tratos.
No regateo con Dios. No le digo a Dios cómo debe venir a mí el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Todo pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy, es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán lo que acepto como la acción adecuada. Conozco que toda relación de la vida se fundará en mi capacidad de ver la obra de Dios en mis actos y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero por haber procedido rectamente en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios cómo debe venir a mí el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Todo pertenece a Dios. Todo cuanto yo soy, es Dios, yo soy una parte de Dios. Por lo tanto, solo la divina armonía se expresa en mi vida. Individualizo a Dios, y tengo un contacto directo con la verdad. Mi intuición es perfecta, mi percepción espiritual es perfecta. Yo sé que Dios es mi sabiduría, mi inteligencia, y que por lo tanto, siempre me veo dirigida a las buenas acciones. Ya que Dios es el único hacedor, Dios actúa a través de mí, siempre actúa rectamente, y mis negociaciones no pueden causar daño a nadie. No hay pérdida de tiempo, porque mi trabajo es el trabajo de Dios, y por lo tanto mi trabajo es bueno, y carente de egoísmo. Mis pensamientos son puros, nuevos, y frescos, y de ellos nacen resultados poderosos. Mis plegarias constantes son la obra de Dios, poderosa como el águila, que vuela sobre el universo, con una finalidad, pero a la vez humildes, dulces e inofensivas como la paloma. Mis plegarias van delante de mí, en todos mis negocios, en nombre de Dios, y por lo tanto, no termino un solo día con las manos vacías. Mis plegarias son poderosas, y sé que me concederán lo que acepto como la acción adecuada. Conozco que toda relación de la vida se fundará en mi capacidad de ver la obra de Dios en mis actos y mis plegarias. No dependo del hombre, ni de las circunstancias, dependo de la sustancia, del espíritu, y por lo tanto, no miro al hombre, ni a las circunstancias, sino al infinito, en busca de dirección. Confío en mis intuiciones, lo cual es aceptar a Dios. Mis ojos están fijos
en la apreciación de los dones de Dios, y considero el dinero, como uno de tales dones, por lo cual, al dinero le gusta estar en mi bolsillo, porque yo, lo gasto con divina prudencia. Recibo dinero, por haber procedido rectamente, en todos mis tratos. No regateo con Dios. No le digo a Dios, cómo debe venir a mí, el dinero. Me limito a hacer negocios, escuchando mis intuiciones, sabiendo, que se nos dará, de acuerdo a nuestras creencias. Marjorie Meis. Una vez más, recuerden, que es la repetición diaria, de este tipo de afirmaciones, pensamientos o declaraciones, lo que les reprogramará su mente, y los impulsará a sentirse confiados, inspirados, o intuitivos, ya sea que lo digan, lo lean o lo escriban, busquen el método que mejor los estimule. Trinidad.